¿Qué es la enfermedad de Huntington? Es una enfermedad genética, un trastorno genético, en el que las neuronas se desgastan. Doctora, ya queremos repasar límbico, si es posible. No es posible. Ustedes ya les di la oportunidad, porque yo empiezo a hablar y que ustedes hablan. Triste. Les di la oportunidad hasta que yo abrí el libro y cayó la nota. ¿Dónde está? ¿Puede acercarse el micrófono un poquito más? No se le escucha muy bien. Sí. Que no tengo y no puedo configurar los otros. Esto ya les di oportunidad y no hablaron. Así que dígame, porras, ¿qué es una corea? Corea son movimientos, ¿cómo es? Ahora, son movimientos involuntarios que no tienen un ritmo adecuado y a su vez estos se dan en la parte proximal. ¿Cómo es un ritmo adecuado? O sea que son involuntarios, no tienen un ritmo, simplemente son alternativos. ¿Y por qué se llaman coreas? O sea, ¿por qué el nombre de Corea? ¿En qué parte del cuerpo se presenta? Más se presentan los miembros superiores. Más. El porqué de ese nombre, a decir no lo sé, pero sé que se presenta más en los miembros superiores. Solo en los miembros superiores. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Huntington? ¿Qué tiene que ver con la Corea? La enfermedad. Es por los mismos movimientos que presentaba. Era una de las, la Corea presentaba diferentes tipos y uno de ellos era el Huntington y se daba por antecedentes genéticos. Uh-huh. Yo sé que es genético, pero ¿qué es lo que está afectado? No recuerdo más. ¿Quién recuerda que está afectado en la Corea de Huntington? No le escucho, doctora. ¿Quién recuerda que está afectado en la Corea de Huntington? O sea, creo que afecta a los núcleos basales, supongo. Al núcleo caudado, o sea, mayoritariamente. ¿Y cuál es la relación de la función de los núcleos caudados y la sintomatología que presenta el paciente? Primero, o sea, movimientos irregulares de las partes de las extremidades, y de ahí también puede presentar movimientos, o sea, como muecas, entre otras cosas. ¿Pero por qué? Es decir, ¿cuál es la relación con los núcleos basales? Es lo que estoy preguntando. Porque hay una degeneración del núcleo caudado, porque el ventrículo lateral se hace mucho más grande, por eso. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que se hace grande? El ventrículo lateral. ¿Por qué se hace grande? Porque hay más líquido, supongo. Y a la vez, o sea, eso produce que se degenere el núcleo caudado. O sea, que se haga más pequeño el núcleo. No. ¿Quién? Yo me imagino que los que están contestando fueron los que dieron el seminario, ¿verdad? Sí. Lo que quiere decir que nadie les puso atención.
O sea, lo que estoy preguntando es la relación de la lesión y la sintomatología. Es decir, lo que yo esperaba que me dijeran es, ¿cuál es la función de los núcleos basales? Refinar movimientos. Ok. La corea se estudia en los núcleos basales, porque obviamente es una afectación de los núcleos basales, pero la sintomatología, pues es porque ustedes se tienen que estudiar la función de los núcleos basales. ¿Cuáles son las funciones de los núcleos basales? Calderón. Eso va a depender prácticamente de las conexiones que estaríamos hablando. Pero prácticamente, por ejemplo, hay un fascículo que se llama mamilo estriado, ¿no? Que es sobre lo cognitivo. No. Mamilo talámico. ¿Cuáles son los núcleos? Los núcleos son el núcleo lentiforme, que está compuesto por el núcleo caudado y por el glutamen. Perdón, ese es el estriado. El lentiforme está formado por el glutamen y el pálido. El lentiforme y el estriado está formado por el lentiforme y el caudado. ¿Y cuál es la función de esos núcleos? La función. El pálido va a recibir referencias. En conjunto, en general, de todos los núcleos caudados. No, van a refinar los movimientos de postura. ¿Cuál es la diferencia? A ver, a nivel de la corteza motora, todas las áreas motoras, primarias y secundarias, se genera la información que va hacia los músculos, ¿sí? La información es muévase, contráigase, relájese, esa es la información. Pero de todo lo que hemos estudiado, hay dos centros que regulan ese movimiento. Es decir, cuándo se va a mover, cómo se va a mover, con qué fuerza se va a mover. La primera estructura que ya estudiamos, que no sé si va o no va para este semestre, para este parcial, es el cerebelo. Si se acuerdan que el cerebelo produce ataxia porque hay una descoordinación de los movimientos, hay una dismetría, ¿sí? El cerebelo dice hasta dónde usted tiene que mover para agarrar un objeto. Eso tiene que ver también con la visión y la profundidad. Pero recuerda que las vías del cerebelo eran básicamente a través de la médula espinal. A diferencia de los ganglios basales, que también tienen una función de control de movimiento, los núcleos basales no tienen conexiones directamente con la médula espinal. Entonces ellos van a ejercer el control de los movimientos, pero directamente de las señales que provienen de la corteza. ¿Ok? Esa es la gran diferencia funcional cuando estudian fisiología, porque usted dice, ya, pero es que el cerebelo también controla el movimiento. O sea, ninguno lo inicia, lo único que inician el movimiento son las áreas corticales. Y dos grupos, los ganglios basales por un lado y el cerebelo por otro, van a controlar ese movimiento. Por eso hay temblor, por eso salen esos movimientos que afectan los miembros superiores, la musculatura estriada en general. Esa es la primera gran diferencia en cuanto a control. Entonces ellos lo que hacen es controlar el movimiento. ¿Cuál es la diferencia
funcional, esto es fisiología, esto no es nada anatómico, entre el Parkinson y la corea. ¿Okay? Porque son las dos principales enfermedades que son más representativas de la afectación de los ganglios basales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad de Parkinson y la corea? Si yo le pongo una serie de enunciados, le digo cuál es lo relacionado en cuanto a la función, cuál es la diferencia, cómo ustedes lo diferencian uno de otro. No de movimientos, que sí la tienen. Ahorita vemos cuáles son los movimientos característicos o la sintomatología de una y de otra. Pero ¿cuál es funcionalmente la diferencia? O dónde reside la alteración de una y dónde reside la alteración de otra. Guayamá. Que el Parkinson se da, o sea, los movimientos, la alteración de movimientos en todo el cuerpo. Y la corea... No, funcionalmente. O sea, ¿qué es lo que afecta? ¿Qué se produce de menos? ¿Qué se produce de más? O sea, aparte de la clínica, o sea, ustedes primero tienen que saber si van a estudiar corea. ¿Cómo son los movimientos de la corea? Son movimientos involuntarios, coreiformes, porque son así como en ondas, una corea. De muecas en la cara y en los brazos, que es lo más característico, y obviamente puede abarcar todos los músculos. El Parkinson es temblor en reposo, un temblor fino en reposo, las manos están temblando, los pies, hay rigidez, hay el síndrome de la rueda dentada, es decir, las articulaciones no es el movimiento, hay una rigidez de lo que o sea, el paciente sí puede estirar, hacer la extensión, pero va por parte, eso es síndrome de la rueda dentada, como si estuviera un diente, eso es del Parkinson. Aparte de eso, las alteraciones a nivel mental de los dos. Entonces, esas son las cosas más características. Obviamente, tienen que estudiar toda la sintomatología. ¿Sí? Entonces, si usted habla de temblor, de bradicinesia, de rigidez, del síndrome de la rueda dentada, eso es Parkinson. Si habla de movimientos serpenteantes, coreiformes, repentinos, como muecas, eso es corea. Ahora, funcionalmente, ¿qué es lo que está disminuido en otro, o en uno, o en otro, o todo es igual, o a qué se debe, o cuál núcleo en especial está afectado en uno y en otro? Finalmente terminan afectándose todos, pero inicialmente no. En Parkinson hay deficiencia de dopamina. ¿A nivel de dónde? ¿Dónde se produce la dopamina en este circuito? La sustancia negra. La sustancia negra. Entonces, la sustancia negra del mesencéfalo disminuye la producción de dopamina. ¿Y en el Parkinson? En corea sería. Perdón, en la corea. Deficiencia de GABA. Deben a seguir poniéndole acentos a las palabras que no tienen. Deficiencia de GABA. Y si hay una deficiencia de GABA, entonces, al contrario del Parkinson, hay aumento de la dopamina. Y va a degenerarse los núcleos. Eso es lo primero que tienen que tener claro, o sea, como básico. De ahí en adelante sí pueden empezar a estudiar. Pero si ustedes no saben esos detalles, no van a poder entender o a poder memorizar eso. ¿Cuál es la diferencia entre la corea de Huntington y la corea de Sydenham? Sydenham. No sé cómo se pronuncia, pero es otra corea. Porque se produce fiebre reumática. Ajá, y aparte de eso, ¿qué los podría usted orientar en un caso clínico? ¿Quién produce la fiebre reumática? ¿Dónde es frecuente la fiebre reumática?
¿Y cuál es la diferencia básica de las dos Coreas? Clínica es lo mismo, los movimientos, las muecas, es lo mismo. Entonces, la de Sydenham es posterior a fiebre reumática. La fiebre reumática es una consecuencia a una complicación de infección por Streptococcus hemolítico, que es el principal agente causal de la faringoamigdalitis pultácea en niños. Entonces, la de Sydenham es frecuente en niños que han tenido antecedentes de una fiebre reumática, obviamente porque tiene una infección por el Streptococcus. El Streptococcus va a crear un anticuerpo que va a atacar a los núcleos basales. Pero ¿cuál es la diferencia con la de Huntington? Que eso es reversible. O sea, el paciente presenta la sintomatología y después va a mejorar y no pasa nada. Entonces es un paciente joven, un paciente que tiene un antecedente de fiebre reumática, o puede ser que no le digan el antecedente de fiebre reumática, sino una faringoamigdalitis estreptocóxica. Eso es un Sydenham. En cambio, un Huntington, el paciente es un paciente ya después de los 30 años, no se va a mejorar, obviamente, es una enfermedad progresiva y va a llegar, se asocia con demencia, cosa que no tiene la Corea de Sydenham, y pues va a un deterioro progresivo del paciente hasta que se muere. Pero entonces hay un deterioro intelectual porque hay una atrofia generalizada de la corteza cerebral y bueno, ya, el paciente va perdiendo las facultades hasta que finalmente se muere. Y obviamente es una enfermedad genética, el cromosoma 4, X, Y, Z y todo lo demás que se quieran aprender para diferenciar. Esas son las tres enfermedades más características que están relacionadas con los núcleos basales. Eso generalmente es lo que yo repaso, lo que yo no sé qué otras enfermedades están relacionadas con eso. No sé más síndromes extraños. Yo solamente sé lo que me dice el señor Snell. Me guardan esto. Porras, ¿qué quiere repasar usted el sistema límbico? Todo. No, pues así no podemos. Conexiones, aferencias, eferencias, amígdala, hipocampo. Pero eso es aprendérselo, eso es memoria. Esto no hay que entender absolutamente nada. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son las vías? Que entra y que sale del hipocampo y de la amígdala. Ya está. Entonces sería la parte funcional. La parte funcional es la parte de las conexiones. Si ustedes se saben las conexiones, ya eso es la parte funcional. Es que yo no sé qué tanto leyeron a ustedes, eso es un tema netamente teórico. Y ya no lo repasamos, pues. Si usted tiene una duda puntual, hágamela. Pero es que para tener una duda puntual, usted ya debe manejar ciertos conocimientos. O sea, el que yo me ponga aquí y le explique las vías, eso no va a cambiar nada el entendimiento del sistema límbico. Yo no voy a hacer preguntas del sistema límbico. Yo, Venezuela Calvo, yo no voy a hacer preguntas del sistema límbico. Me parece que ese tema aparte que no estaba como tal en el esquema que me dieron, es un tema totalmente funcional y fisiológico. No sé los otros profesores, pero yo no voy a hacer preguntas. Bueno, de hecho ya las preguntas están hechas. Si usted tiene una duda concreta, específica, que no entienda, yo se la puedo
aclarar. Pero no me diga, no, pues todo. No, pues todo es que quiere decir que no estudia absolutamente nada. Bueno, si no es más, yo lo dejo porque tengo un pequeño gran dolor de cabeza. Así que nos vemos mañana. Mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Le voy a aclarar dudas puntuales que ustedes planteen. Ya yo no voy a plantear ningún tema, ningún caso. O sea, si ustedes estudiaron esta noche límbico y hay algo que no entienden, por favor, desarrollen la pregunta y me la hacen directamente. No me van a decir no las conexiones. Yo pues la que entra y la que sale y pongo mi diapositiva y se las leo, ya. O sea, es algo puntual, algo que realmente no entiendan. Pero bueno, está bien, voy a repasar el sistema límbico. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Voy a tratar de pararme temprano porque tengo bastantes tareas que hacer con ustedes. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Entonces tenemos que estudiar el sistema límbico. ¿Ah? Tenemos que estudiar. Sí, les parece que es muy difícil. Ustedes leen y no entienden algo, me hacen a ver, la pregunta puede ser de lo que ustedes quieran. O sea, si ustedes tienen una duda en cualquier tema, pero háganme preguntas puntuales. O sea, no me voy a conectar y todo el mundo se va a quedar callado. Yo no tengo dudas, yo no soy la que va a presentar el examen. Entonces, si ustedes han estudiado, de lo que han estudiado, tienen alguna duda, algo que les aclare, algo que piensen que no fue suficientemente explícito, entonces eso es lo que quiero que me pregunten y que me digan. Que digan, por ejemplo, mire, usted, eso de los límites del tercer ventrículo, a mí como que no me quedó claro cómo es que me lo tengo que estudiar. Nada, solamente sé que está en la mitad, pero ¿qué es eso de los límites? Bueno, o sea, eso. O sea, bueno, vamos a repasar cómo es que yo estructuro lo del tercer ventrículo. Así preguntas puntuales, no vamos a ver sistema ventricular, no, sistema ventricular es todo y es mucho. Ok. Bueno, buenas noches, señoritos. Gracias.